Buenos días, amadas hermanas, amados hermanos, bienvenidos pues. Sean todos a la casa del Señor. Hoy continuamos con nuestra serie Sin Opción. Un llamado al servicio al Señor. Tengo el privilegio hoy de llevarles el mensaje y el tema de hoy es un tema bastante interesante, como todos los temas que tienen que ver con el Señor, ¿verdad? Antes vamos a orar. Bendito y poderoso Dios, te damos gracias, Señor, por este momento. Reconocemos, Señor, que tú eres el Todopoderoso y que solamente de tu mano, Señor, podemos andar en paz y con gozo en medio de las tribulaciones, de los momentos difíciles, Señor. Solamente tú nos das vida eterna, solamente tú, Señor, pudiste enviar a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros. Por eso estamos agradecidos, Señor, y queremos hoy honrar tu nombre y glorificarte, Señor, por encima de todo, mi Rey amado. Darte gracias por todas las cosas, Señor, en las que tú intervienes en nuestras vidas. Y darte las gracias por la vida de mis hermanas y de mis hermanos, Señor. Por la provisión que tú les has dado, por la salud, por el ánimo, Señor, y por la bendición de estar vivo hoy y de poder honrarte. Te pido, Señor, que seas tú hablando en esta mañana a través de este mensaje, mi Rey, que yo mengüe para que tú crezcas, mi Señor amado, y que nuestros hermanos puedan concentrarse, Señor, en el poder que tiene tu mensaje, Señor, para transformar nuestras vidas, mi Dios amado. Gracias te damos por los hermanos que están aquí presentes y por aquellos hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales y por los amigos que se interesan por conocerte cada día un poco más. Señor, hemos orado en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, tenemos un llamado a servir, ¿verdad? Al Señor en primer lugar. Ese llamado lo vimos desde la semana pasada en nuestra serie y hoy la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo debe ser ese servicio que nosotros tenemos que darle al Señor? Bueno, hoy quiero enseñarles que ese servicio debe ser a través de la obediencia. El versículo de nuestra serie es 1 Corintios 9:16. Porque enseñar la buena noticia de salvación no es motivo para que me llene de orgullo. Es una obligación. Por eso nuestra serie se llama Sin Opción. Estamos obligados, hermano. No tenemos otra opción sino servirle al Señor. Y dice Pablo después, y pobre de mí si no lo hago. Pobre de nosotros si no servimos a nuestro Señor. Cristo murió por el perdón de nuestros pecados, por la salvación de nuestras almas, por la redención de nosotros, ¿verdad? Pero también murió para que nosotros sirviéramos. Y no solamente murió para que nosotros sirviéramos, vivió para enseñarnos que debemos servir. Y vivió y nos enseñó cómo debe ser ese servicio. Ese es el ejemplo. En el Nuevo Testamento, uno de los temas que más énfasis se hace es el servicio y la obediencia. Dios nos formó individualmente con un propósito, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene un propósito aquí en la tierra. Pero el propósito en general es que nosotros seamos servidores. En Efesios 2:10, vamos a buscar en nuestras Biblias Efesios 2:10. Efesios 2:10. Lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos.
Nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos de ella. Es decir, usted no está aquí, no es cristiano solamente para obtener un título, para decir, bueno, que es cristiano. Ignoren el banquito. De hecho, ignórenme a mí. Concéntrese en el mensaje. Que no se diga que el hermano Joe predicó sentado, sino que el mensaje que el hermano Joe predicó, el Espíritu Santo habló y transformó mi corazón. El Señor ya lo tiene establecido a cada uno de nosotros con un propósito, ¿cierto? Nosotros no somos cristianos solamente para ser cristianos, para venir los domingos acá 2, 3 horas y salir de acá y listo. Eso es todo. No, hermano. Eso no es todo. El Señor nos estableció para que nosotros hiciéramos obras. Si bien no somos salvos por obra, fuimos salvos para hacer buenas obras, porque tampoco es cualquier obra, es para hacer buenas obras. ¿Y cuáles buenas obras? Las buenas noticias, las obras que el Señor dice acá, lo que está en su palabra. Pero ¿cómo debemos hacer eso? A través de la obediencia. Hay un concepto de obediencia que es, en la traducción antigua, escuchar. El que escucha, obedece. El que tiene buena escucha, obedece. Cuando usted da una orden a su hijo, usted espera que su hijo lo escuche. Porque si él escucha bien, entonces él va a obedecer conforme a esa orden que usted le está dando. ¿Cómo debe ser ese servicio? Ese servicio debe ser en obediencia. El servicio y la obediencia fue la clave en la vida de Jesús. Él no vino a ser servido, sino a servir. Filipenses 2:8. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahí está la primera enseñanza. ¿A qué debemos nosotros ser obedientes? A la palabra, a Dios. Pero ¿cómo nosotros podemos ser obedientes a Dios? A través de su palabra, ¿verdad? Leyendo, aprendiendo y aplicando su palabra. Esa es la fórmula. No hay otra, hermano. No hay otra. Usted no puede aplicar lo que no sabe. Entonces tiene que aprender. ¿Y cómo aprendemos si no leemos? Si no escuchamos su palabra. ¿Cómo aprendemos? No, hay que dedicarse a estudiar las enseñanzas para que en esas enseñanzas nosotros podamos aprender lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Que nosotros podamos aprender que su voluntad. Y podamos entender lo que Él hizo por nosotros. Debe ser obediente ¿a qué? A la palabra, ya lo dijimos. Debe ser obediente a servir donde el Señor me indique. Y no donde sea más cómodo para mí. No fuimos salvos porque hicimos buenas obras, sino para hacer buenas obras. Vamos a buscar Mateo capítulo 7, a partir del versículo 15. Mateo 7:15. Aquí nos habla de los falsos profetas, pero también nos dice algo importante. Nos habla aquí a partir del versículo 16. Ustedes lo reconocerán por la clase de frutos que den. El bien no viene de la gente mala, así como las uvas no se recogen de los espinos, ni los higos se recogen de los cardos. De la misma manera, todo árbol bueno da fruto bueno,
pero un árbol malo da fruto malo. Un buen árbol no puede dar fruto malo, ni tampoco un árbol malo puede dar fruto bueno. Todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Por eso digo que reconocerán a los falsos profetas por la clase de frutos que den. ¿Y cómo van a reconocer a los buenos cristianos? Por la clase de frutos que nosotros demos. Nosotros debemos siempre procurar, como hijos de Dios, que la gente nos reconozca en la calle que somos hijos de Dios sin ni siquiera abrir la boca. Que no sea porque nos ven con una Biblia en la mano. Ah, no, mira, este es cristiano. Normalmente la gente que ve a otra persona con una Biblia en la mano no dice que es cristiano, sino que es testigo de Jehová. Pero nosotros debemos mostrarnos al mundo como buenos cristianos, dando buenos frutos. Y vamos a ir profundizando en qué sentido vamos a dar buenos frutos. No nos engañemos pensando que como venimos los domingos para acá, o como leemos la Biblia, o que como oramos, nosotros somos buenos cristianos. No nos engañemos con eso. Los ateos también leen la Biblia, y algunos hasta mucho más que nosotros. Dice el Señor en Santiago 1:22, pero sé hacedores de la palabra, no solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. No es suficiente ser oidor de la palabra y llenarnos, y aprendernos versículos de memoria y ser incluso reconocidos. No, el hermano sabe, no, la hermana sabe muchísimo. Sí, sabemos. Pero si no lo aplicamos, eso es como que usted acumule dinero y no lo use. ¿Para qué acumula entonces si no lo va a usar? O que tenga 10 carros, pero solamente usa uno porque es el que más cómodo le queda. Entonces, ¿para qué tienen los otros? ¿De para qué tanto conocimiento si nosotros no somos capaces de aplicar el conocimiento que tenemos? Mire, hay gente que no tiene conocimiento bíblico, profundo, teológico, todas estas cosas, hermenéutica y todo eso que los eruditos pues estudian la palabra con todas esas cosas. Pero hay gente que entiende que debe servir, porque en algún momento lo escucharon, a lo mejor ni saben leer y a lo mejor nunca lo leyeron en la palabra, pero algún pastor, algún predicador les dijo que el Señor quiere que sirvan. Y esa persona dijo, yo voy a obedecer. Y va por ahí, sirviéndole a todo el mundo, haciendo obras, haciendo buenas obras, siendo más cristiano que aquel que tiene el conocimiento de la palabra. Debemos servir a Cristo. Ahora, ¿cómo se sirve a Cristo? Eso es interesante. A Cristo no se le puede servir directamente. Es decir, usted se para esta mañana y dice, voy a servirle a mi Señor. Tal vez el Señor no ha comido, voy a hacerle una arepita. Le voy a llevar una arepita a Jesús. ¿A dónde lo va a buscar? ¿A dónde le va a llevar la arepa usted a Jesús? He allí, hermanos, lo importante de este mensaje. Vamos a buscar, Efesios 5:23 nos dice, hace una analogía entre la autoridad del esposo y la autoridad de Cristo. El esposo es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿A dónde usted va a servirle al Señor entonces? Al cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia, mis hermanos. Usted y yo. Y todo el que dice llamarse hijo de Dios, tenemos la responsabilidad. Mire, yo
no quiero usar la palabra tenemos la obligación, porque bueno, a veces esa palabra tiene una connotación un poco fuerte. Voy a usar una palabra más bonita. Usted y yo tenemos el privilegio de servir en el cuerpo de Cristo, es decir, de servir en la iglesia de Cristo. Y cuando nosotros venimos a servir aquí en la iglesia, le estamos sirviendo al Señor. ¿Y cómo le servimos a la iglesia? ¿En qué? Bueno, tal vez en algún ministerio. Tal vez en alguna necesidad que haya dentro de la iglesia como templo. Porque tenemos que entender que la iglesia no es el templo. Esto se ha dicho muchísimo. Todos nosotros sabemos y reconocemos que el templo no es la iglesia. Cuando está esto vacío, ¿qué es? Una casa. Hoy es iglesia. ¿Por qué? Porque estamos nosotros reunidos, congregados en el nombre de Cristo. ¿Para qué? Para glorificar su nombre, para honrarlo a Él como nuestro Rey. Eso es la iglesia. Aquí estamos nosotros reunidos como iglesia. Y aquí es donde nosotros debemos servir primero. Y de hecho, en el libro de los Hechos, cuando los griegos se quejaban de que sus viudas no recibían la atención que sí recibían los demás. Es en el libro de Gálatas, perdón. En el libro de Gálatas, en el capítulo 6, dice que primero debemos servir a los de los hermanos de la fe. Nosotros primero debemos buscar cuál es la necesidad que hay en la iglesia y luego servir. Si todos nosotros, y ya lo leímos ahorita, que el Señor tiene establecido para nosotros un propósito. Y para ese propósito el Señor, ¿qué nos da? Un don. Nos da un don y nos da talento. El Señor nos muestra y nos da ese don, mis hermanos. Es obligación de nosotros buscar cuál es el don que nosotros, el Señor nos dio para poder servir en la iglesia. Vuelvo y le repito, ninguno que dice llamarse cristiano puede venir acá y durar 20 años sentado en esa silla y decir, es que yo no tengo don, es que yo no sirvo para servir. Si no sirve, no sirve. Ninguno, hermano. Todos nosotros tenemos que buscar el don que el Señor nos dio. Ahora, ¿cómo lo buscamos? Bueno, comprometiéndonos con la iglesia, prestando el servicio en la iglesia. Cuando nosotros buscamos acá en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 12, busquen en su Biblia. A partir del versículo 27. A partir del versículo 27 hasta el 31. Leo. Todos ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es una parte de ese cuerpo. En la iglesia, Dios puso primero a los apóstoles, luego a los profetas y luego a los maestros. También eligió a algunos para hacer milagros y a otros para tener dones de sanar a los enfermos, a otros para ayudar a los demás y a otros para dirigir y a otros para hablar en lengua. No todos son apóstoles, no todos son profetas, ni todos son maestros, no todos pueden hacer milagros, no todos tienen el don de sanar a los enfermos, no todos pueden hablar en lengua, ni todos pueden interpretarla. Busquen tener los dones del Espíritu que ustedes consideran mejores. Pero yo quiero mostrarle una mejor manera de vivir que es mucho mejor. Ahí está. Busquen los dones del Espíritu. Y cuando usted tenga, hermano, cuando usted sepa cuál es ese don, póngalo al servicio de la iglesia. Esto es para los hermanos en Cristo. Ahora, ¿cómo se aplica esto para que aquellos que aún no han creído, pero que están escuchando la palabra, los que nos están escuchando a través de las redes sociales? ¿Cómo se aplica? En primer lugar,
acepte a Cristo como su Salvador. En ese momento usted pasa a ser miembro del cuerpo de Cristo. Busque una iglesia y comprométase con el servicio en esa iglesia. En ese momento usted pasa a ser servidor del cuerpo de Cristo. Tú eres importante para la iglesia, es decir, para Cristo. Mire, hermano, no se menosprecie pensando que usted no tiene capacidades para servir a Cristo. No haga eso, porque el Señor lo va a capacitar. Él no lo va a poner acá por gusto. El Señor le va a capacitar. Si quiere servir a Cristo, sirve en la iglesia. Descubre los dones y aunque no tengas un don definido, hay un don que todos nosotros tenemos que tener. Todos nosotros, que no necesita mucho conocimiento bíblico. Y ese es el don de servir. El don de servir a nuestra iglesia. Servirle a Cristo es servirle a los hermanos de la fe. Mateo 25, versículo 35. Busquemos. Mateo 25, versículo 35. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me hospedaron. No tenía ropa y ustedes me vistieron. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Entonces, los que hacen la voluntad de Dios, o sea, los que son obedientes al Señor, le preguntaron, Señor, ¿cuándo vimos que tenías hambre y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te dimos sin tener dónde quedarte y te invitamos a nuestra casa? ¿O cuándo te vimos sin ropa y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Entonces el rey le respondió, les digo la verdad, cada vez que ustedes hicieron algo por mis hermanos más humildes, también lo hicieron por mí. Esa es la forma de servirle a Cristo. Sirviendo en iglesia, sirviendo a tus hermanos, sirviendo a tus pastores, sirviendo a las autoridades de la iglesia, siendo obediente a lo que dice la palabra del Señor. ¿Es difícil servir? Esa es la mejor excusa que tenemos nosotros para no servir. Es que es muy difícil. Pues no es difícil, mi hermano. El que está lleno del Espíritu Santo no le es difícil servir. Al contrario, es un hermano, es un cristiano sediento de servir. Es aquel que no espera que le digan, mira, usted quiere, no, él se ofrece. Él se ofrece. Yo quiero participar. Pastor, ¿qué hay por ahí que hacer? No es el hermano, y bueno, y aquí se pone la cosa ruda con lo que voy a decir, pero como le dije, ignórenme, esto es el Espíritu Santo. Mire, mi hermano, yo he escuchado mucho más hermanos preguntándome, hermano, ¿por qué el monte de la iglesia está tan alto? ¿Por qué no se ha cortado? Que hermanos diciéndome, hermano, yo estoy dispuesto a venir a cortar el monte de la iglesia. Eso se escucha más. Hermano, ¿por qué la iglesia está así feita? Y no, hermano, ¿cuándo podemos venir? Es más, el verdadero servidor se le presenta al pastor aquí y le crea una crisis. Pastor, vine a cortar el monte. No, pero es que no tengo, no importa, vamos a ver cómo lo hacemos. Las veces que se corta el monte, la última vez, varios hermanos vinieron
limpiaron el monte. Pero la gran mayoría de las veces el pastor Carlos Altuve solo ha cortado el monte. Y no llegan a ver que el monte está cortado. Ay, qué feo el poco de monte que dejó el pastor ahí. ¿Cuándo será que el pastor va a montar a botar en la montaña y monte ese horrible que tienen ahí? Pero no ha venido a decir, pastor, vengo a que botemos el monte ese. Perdón, hermano. Pero ya les dije que no soy yo. Y tenemos muchas excusas, hermano. Muchísimas. Y el gran problema que nosotros tenemos es que nos cuesta ser como el profeta Isaías. ¿A quién enviaré?, dijo el Señor. ¿Y qué dijo Isaías? Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Tenemos que tener la obediencia que tuvo Abraham. Deja tu parentela y vete a una tierra que te tengo para allá. Ah, pero ¿cuál tierra, Señor? Y hay sombra allá y hay comida. ¿Y yo qué gano con eso? No, la agarró y se fue. Y cuando le dijo que sacrificara a su hijo Isaac, ¿qué? Tanto que me costó tenerlo y ahora lo tengo que sacrificar. Él fue. Él fue. Y el ejemplo de Cristo, obediente hasta la muerte. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ser obedientes hasta la muerte? A obedecerle al Señor, aunque eso nos cueste la muerte. Eso debería ser lo que hay en nuestro corazón. Incluso, el problema actual es que no queremos comprometernos. ¿Por qué? ¿Por qué no queremos comprometernos con la iglesia? Porque estamos demasiado comprometidos con el mundo. Muy comprometidos con el mundo. Al mundo sí no le decimos que no. Para el mundo sí tenemos tiempo. ¿Por qué? Porque eso da ganancia. ¿Por qué? Porque eso genera dividendo. Pero en la iglesia no me dan nada. De hecho, yo tengo ganas de servir en la iglesia, pero ya tengo 5 años y yo nunca he recibido la cesta de amor. A mí no me toman en cuenta. Entonces, ¿para qué voy a servir en la iglesia? Mis hermanos, el problema del mundo es que al mundo le gusta servir porque nosotros, los seres humanos, siempre queremos estar por encima de los demás, de los otros seres humanos. Y eso lo vemos nosotros en nuestros trabajos, en las empresas, en el mundo secular. Usted está en una empresa y no, yo voy a durar aquí 30 años como secretaria y no quiero que me den un ascenso. Yo voy a durar 30 años aquí como ayudante, pero yo no voy a estar aspirando puestos. Mentira. Nosotros siempre queremos aspirar, surgir dentro de las empresas. Y hacemos de todo para ganarnos mérito. De todo, para ganarnos mérito. Y procuramos ser el trabajador del año. Procuramos ser el departamento del año. Gloria a Dios que aquí en las iglesias no se da ese premio del cristiano del año. Gloria a Dios. Porque nos estaríamos echando cuchillos entre nosotros mismos. Como hacen en las empresas. No, el trabajador del año. ¿Qué crea eso? Primero que eso es psicótico. Eso es una falsa. Porque hay muchos trabajadores que pueden ganarse mejor ese premio. Porque el que vive lejos, que llega temprano. Ah, no, ¿se lo gana quién? El que tiene el carro, que llega rapidito. El que es amigo del jefe. Esos son los que se ganan esos premios. Pero el que se sacrifica de verdad, al que le cuesta, ese no lo toman en cuenta. Ese es el modelo del mundo. Pero el modelo de la iglesia no es ese. El modelo de la iglesia es que el último es el que debe servir. El más humilde es el que debe servir. El que sirve es el que todo el mundo ignora. Ese es el modelo de la iglesia. Hermano, sirva, así nadie lo reconozca.
Así ni siquiera el pastor lo mire o ningún hermano reconozca. Así usted venga un día y recoja todo ese monte y nadie diga, ay, gracias al hermano fulano que recogió el monte. No importa, porque usted no está haciendo mérito para ganarse una medallita aquí. Usted está haciendo mérito para ganar y ahorrar los tesoros allá arriba. Porque cualquier certificado que nosotros le podamos dar aquí a la Iglesia Cristo Redentor le da el certificado de agradecimiento al hermano fulano de tal por su servicio. Eso se lo come la polilla. Eso lo mete usted en una gaveta y se le olvida. Como seguro muchos de nosotros tenemos premios que nos ganamos en la empresa por allá guardados, tirados, metidos en una gaveta llenas de polvo. Eso no vale nada. Pero el tesoro que usted acumula allá en la tierra, eso va a valer. ¿Sabía usted, mi hermano, que a través del servicio nosotros nos vamos a ganar unas coronitas? Que no son cualquier coronita. Esas coronas que nosotros vamos a tener en la mano van a ser las ofrendas que le vamos a dar a quién, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y usted va a estar con su corona para ponerla a los pies de su Señor. Pero esa corona no se gana con méritos terrenales. Esa corona se gana con sacrificio, compromiso y servicio. Y así es. Si el servicio de la iglesia requiere un sacrificio para usted, tiene que hacerlo. Eso sí, no puede ser una carga servir en la iglesia. No puede ser una carga. Tiene que ser un privilegio servir. Porque usted no le está sirviendo al pastor o al hermano tal o a fulano de tal. No, usted le está sirviendo a su Señor. Y no hay ningún privilegio más grande que servirle a Cristo, mi hermano. Esos dones y talentos que nosotros tenemos que ponerlos al servicio del Señor, en obediencia. El modelo bíblico de servir es buscar las cosas que al Señor le agradan. Es servirle donde el Señor dice que debemos servir, no donde nosotros querramos. No donde nosotros querramos, ni como nosotros querramos. A veces venimos con conocimientos seculares y creemos que así como nos manejamos en las empresas, nos podemos manejar aquí en la iglesia. Aquí la obediencia es fundamental. Fundamental obedecer al Señor. ¿A través de qué? ¿A través de quién nosotros obedecemos al Señor? A través de la autoridad que Él nos dio. A través de la autoridad que Él estableció aquí en la iglesia. A través de nuestro pastor. A través del liderazgo de la iglesia. Cada ministerio tiene un liderazgo. Yo voy a pertenecer al ministerio, no sé, de Ujier. Pero yo no me quiero someter al líder de los Ujieres porque yo quiero hacerlo a mi manera. Porque así lo hago yo en mi empresa. No, mi hermano. No. Hay unas directrices que se dan desde la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Desde el pastor, que es nuestra autoridad. Desde el líder del ministerio, que es nuestra otra autoridad. Y que nosotros debemos someternos a eso. Eso no quiere decir que nosotros no querramos hacer sugerencias. Pero no podemos decir, el pastor me dio esta orden, no me gusta cómo es, lo voy a hacer así. Eso no es obediencia. Y entonces creo que estoy obedeciendo y sirviendo a mi Señor porque estoy en un ministerio. No, hermano. No. Es preferible que ese líder se aparte del ministerio y que venga otro. Porque si no se va a sujetar a la autoridad que el Señor puso aquí, va a ser muy difícil que camine ese ministerio. Y si un ministerio no camina, entonces no camina la iglesia. Nosotros debemos evaluar, y aquí pongo y comprometo a quién, a los líderes de la iglesia, al liderazgo, al pastor,
Nosotros como iglesia debemos garantizar algo. Debemos entender que hay hermanos que quieren servir, pero no tienen dónde. Entonces nosotros como iglesia debemos crear espacios para que esos hermanos sirvan y enseñarles verdaderamente lo que es todo esto. La obediencia, el servicio. Nosotros debemos ser buenos mayordomos, comprometernos en el servicio sin excusa, ser fiel al servicio. Servir en la iglesia no es obligatorio, pero debe ser una obligación que sale ¿de dónde? De un corazón obediente. Servir en la iglesia no es obligatorio, pero es una obligación que sale de un corazón obediente. A lo mejor usted no puede pertenecer a ningún ministerio, porque como dijo aquí el versículo que leímos ahorita, no todos podemos ser pastores, no todos podemos ser profetas, no todos podemos hablar en lengua, no todos podemos ser sanadores de enfermos, obviamente. Pero siempre hay algo que hacer dentro de la iglesia. Siempre hay necesidades que los hermanos tienen. Y siempre hay necesidades que otros hermanos tienen que nosotros podemos ayudarlos a que esa necesidad se cubra. Eso es servir en la iglesia. Eso es servir en la iglesia. Buscar siempre la manera de agradar a Cristo. Servir en la iglesia, ya lo dije. Si no sabe qué hacer, haga como Pablo en Hechos 9. ¿Qué dijo Pablo en Hechos 9? Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Hermano, ore. Ore para que el Señor le muestre dónde Él quiere que usted le sirva. Y cuando el Señor le muestre, sirva donde Él quiere que sea. Como Él quiere que sea. Y cuando Él quiere que sea. No como a usted le plazca. Porque eso no le agrada al Señor. Sin buscar intereses a través de que, bueno, voy a servir. Es como que yo diga, voy a predicar, voy a decirle al pastor que, bueno, que me dé la oportunidad de predicar, porque yo creo que predicando me puedo ganar el favor de Dios y que Él me sane. No, señor. No, señor. Yo no puedo pararme aquí con eso. Yo tengo que pararme aquí a predicar porque esto para mí es un privilegio. Como me decía un primo en estos días que estaba leyendo el libro de Job y me dice, primo, estoy leyendo el libro de Job. Y bueno, yo comparo a Job contigo por todo lo que has pasado. Y yo creo que el Señor te va a hacer como le hizo a Job. Te va a duplicar lo que has perdido y te va a dar esto y te va a dar aquello y te va a llenar de bendiciones y todo eso. Y yo le dije, mire, primo, si el Señor, con todo lo que yo he pasado, me mandase algo peor, aún con todo eso, yo lo adoraré. Porque yo no espero que Él me dé nada a mí. Porque lo que Él me tenía que dar, ya me lo dio hace 2000 años en una cruz. Y si yo espero más allá de eso, ¿para qué, mi hermano? ¿Para qué? Nosotros vivimos, cuando digo nosotros, mi esposa y yo, vivimos el día a día. Confiados en que el Señor cumple sus promesas. Él nos dijo a nosotros que Él era nuestro pastor y que nada nos faltará. Y les digo una cosa, hermano, esa promesa se ha cumplido en nuestra vida, pero al pie del cañón. Nada nos ha faltado. Al contrario, nos ha sobreabundado su gracia. Nos ha sobreabundado. Pero nosotros tenemos que servirle a Él. Porque todo lo que el Señor nos lo ha dado, no solamente nos lo ha dado porque Él es misericordioso y porque es bondadoso, obviamente que sí. Pero nosotros hemos confiado en Él. Nosotros en los momentos más difíciles es cuando más lo hemos buscado. Hemos hecho altar familiar, oramos juntos, agarrados de la mano, leemos la palabra, leemos un libro y agarramos el capítulo tal y yo leo un versículo y ella lee otro y todo eso, mis hermanos, el Señor lo ve y le agrada.
Y en medio de las pruebas, Él siempre ha estado allí, firme con nosotros. Firme. Hermano, no me diga que no puede. No me diga que usted no puede servirle al Señor. No me diga que usted no puede servir en la iglesia. No me diga que no puede. Porque sí puede. Olvídese de las excusas del mundo. Escoja usted a quién va a servir. Si usted deja de hacer algo para el Señor porque tiene algo que hacer para el mundo, entonces usted está sirviendo a dos dioses. Y el Señor no lo recomienda. El Señor no quiere que usted le sirva a dos dioses. Él solo quiere que usted le sirva a Él. A Él. Entonces no me diga que no puede. No diga, no ponga como excusa eso. Nosotros estamos obligados, no tenemos opción para servir al Señor y para servir en la iglesia, para someternos a la autoridad que el Señor nos da a través del pastor y a través de los líderes de la iglesia. Esto no es un mensaje para que quede grabado y para que sea otro mensaje bonito. Digo yo que es bonito el mensaje. Esto es un mensaje para que sea usted y yo transformados, mis hermanos, y verdaderamente nos comprometamos a servir a nuestra iglesia. Pero de corazón, con obediencia, porque queremos agradar al Señor y no al hombre. Porque no queremos protagonismo. Porque no me importa si yo me sirvo, si yo le sirvo al Señor y nadie me dice nada. No me importa, porque yo sé que el Señor sí le agrada. Y ese debe ser mi visión, el Señor, el servicio al Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie y oramos. Bendito Rey, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te damos gracias por este mensaje, mi Dios amado. Esperando pues que haya hecho peso en nuestro corazón, mi Señor amado. Y que podamos nosotros edificar sobre la roca, mi Rey. Que podamos nosotros, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, entender que debemos servir, Señor, con humildad, con obediencia, no esperando protagonismo, ni esperando ningún mérito, Señor, ni ser reconocido por nadie, sino, Señor, servirte a ti con obediencia para que nosotros podamos saber que tú te agradas, Señor, con nuestra vida. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que este mensaje sea un mensaje de transformación, que no sea uno más que se pierda en el número de mensajes que recibimos todos los días, Señor, sino que las hermanas y los hermanos, mi persona, el liderazgo de la iglesia, nuestro pastor, nuestros hermanos en la fe que nos escuchan por las redes, Señor, el amigo que está en este momento interesado, Señor, en conocer de ti, pueda decir: yo quiero servirle a Cristo, yo quiero servirle a la iglesia, yo quiero servirle a mi hermano, yo quiero ser un servidor de verdad. Padre, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que nos permitas a los líderes de la iglesia, Señor, al cuerpo pastoral, a la junta directiva, a los líderes de los ministerios, que nos podamos, Señor, poner de acuerdo para crear un ambiente, para crear, Señor, espacios donde los hermanos que estén interesados puedan venir y servir. Te damos gracias, Señor, por todo esto, mi Rey. Te damos gracias por tu bendición, Señor. Te pido, Padre, que en el corazón de mis hermanos haya compromiso. Que no esperen que lo llamen, Señor, sino que se ofrezca y diga: heme aquí, yo iré. Te lo pido, Señor, porque sé que tú eres el único que puede ayudarnos a transformarnos cada día. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén.